Saludos, profesor, compañeros y compañeras. Quiero compartir en este video tipo reflexivo, para cumplir con la respectiva actividad propuesta por el profesor de lo de la sociedad del conocimiento, según las lecturas que se han hecho o que yo he hecho en la respectiva plataforma virtual. Entonces voy a empezar con estas respectivas reflexiones, teniendo en cuenta algunas de las preguntas que ha propuesto el profesor, el docente de Pedagogía y Didáctica 3, para que entonces ya esto sea lo más claro posible y ojalá se entienda. Entonces yo quisiera comenzar con algunas de las características que definen la sociedad del conocimiento, inclusive haciendo las diferencias con otros tipos de sociedades, porque según en esa documentación, ahí se hablan de dos tipos de sociedades, como es la sociedad del conocimiento y la otra que es la sociedad de la información. Pero yo quisiera empezar con el de la sociedad de la información. Según en esas documentaciones que están publicadas en la plataforma, y ya haber analizado esas dichas documentaciones publicadas en la plataforma, yo definiría la información como la manera, o la sociedad de la información como una manera de capturar o de captar, y ese tipo de captura ya sea textual, puede ser textual, de toda la información o todo lo que tenga que ver con información que hay a nuestro alrededor, porque no necesariamente puede ser textual, también puede ser en imágenes, todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea, eso lo podemos transformar en una información. Podemos decir que ya tenemos capturada nuestra información, y puede ser en este caso en nuestras mentes. Eso es lo que desde mi punto de vista lo veo como una sociedad de la información. Y en cambio la sociedad del conocimiento, yo diría con esta palabra de interpretar la información. Ya tenemos la información, o la sociedad tiene información. Yo cuando interactúo con esa sociedad es porque necesito información. Y cuando ya ese tipo de sociedad me dé esa respectiva información, entonces yo puedo interpretarla, según el autor Peter Drucker. Es que la sociedad del conocimiento es que la información es interpretada. Porque cuando interpretamos esa información, podemos decir que la estamos transformando en conocimiento. Y bueno, y es que ya cuando adquirimos ese dicho conocimiento, y yo pienso que eso es evolutivo, porque a medida que va pasando el tiempo, puede que descubramos o digamos que ahí podemos ver nuevas interpretaciones en una cierta información.
También podemos decir, y eso lo dice en algunas documentaciones que yo he leído, según la UNESCO, dice que la sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. Que eso es lo que dice o habla acerca del concepto de la sociedad de la información. Que hasta la UNESCO dice que puede estar relacionado con la idea de la innovación tecnológica, hablando de la sociedad de la información y del conocimiento y la sociedad del conocimiento. Ahí podemos decir, según la UNESCO, se puede decir que es una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, y así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. Algo parecido a lo que desde mi punto de vista dije sobre la manera de interpretar la información para adquirir un conocimiento. Porque no solo pues, eso puede pasar en la parte cultural, como dije ahí, cultural, educativa, también puede ser social, política, entre otros. Entonces fíjense que esto de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, pienso que ambos tienen que estar juntos, ambos se tienen que dar la mano, porque así podemos adquirir conocimiento a medida que la información la vayamos captando. Y teniendo en cuenta la siguiente incógnita que el profesor propuso en la actividad, o propone en la actividad, es que cuáles son las implicaciones que representa la sociedad del conocimiento para los procesos educativos. Bueno, ya nos vamos a meter en esa parte educativa. Para esa pregunta yo quisiera partir desde una relación que eso se menciona mucho en las documentaciones, no solo las que propuso el profesor, sino también en otras documentaciones que se hablen de pedagogía, que eso se menciona mucho en documentaciones, en páginas, digámoslo así, en páginas web que hacen sus respectivas publicaciones. Pero ya con todas esas lecturas, y por mirarlos desde un punto de vista pedagógico, partamos de una relación alumno-docente o profesor. Algo parecido a lo que yo estaba comentando anteriormente, es que el alumno captura la información. Esa información que está capturando, que puede ser del docente, como el caso mío, que yo cuando yo estoy en un aula de clase y estoy al frente de mis estudiantes, yo lo que les estoy dándole a mis estudiantes es información. Puede que desde mi punto de vista yo lo vea como un conocimiento, por la manera como interpreto esa dicha información. Pero puede que los estudiantes capturen esa información y puede que los estudiantes o los alumnos tengan otra manera de interpretarla. Porque eso debería de ser así. No es como se hace en años atrás, o como yo, pues, según en mi opinión, desde mi punto de vista, que lo considero como se denomina un docente tradicionalista, o sea, un docente dictador. Y todo gracias a los docentes de semestres pasados de la maestría, que ahí me han dado una buena información
y yo con eso la he podido interpretar, que desde mi punto de vista yo lo interpreto como un docente tradicionalista, que como dije ahora, que un docente tradicionalista es el que dicta, o sea, un docente dictador. Pero yo considero que el docente puede dar información y dejar que los estudiantes la interpreten. O sea, que los estudiantes adquieran un sentido analítico. Un sentido analítico. No es que el estudiante reciba información y no la sepa interpretar o no la analice, que siquiera tenga como primero el sentido analítico. Porque entonces si un estudiante recibe información, entonces ya esa información se la puede llevar al viento. O sea, es como decir palabras que él va capturando, o como se dice, se le va regando al cerebro. Y va a llegar un momento de que desaparece. Entonces, yo pienso que para que el estudiante no tenga dificultades, hay que enseñarles el sentido de analizar, el sentido de pensar, analizar. Porque así el estudiante va adquiriendo conocimiento a medida que la va interpretando. Y puede que ese conocimiento que adquieran los estudiantes, pues a medida que la va interpretando, en algún momento se puede volver como una mesa redonda a la cual los estudiantes querrán compartir ese conocimiento según cómo lo interpretaron. Y la quiera compartir ya sea con sus compañeros y hasta también con el docente. Porque es que yo pienso que la relación de alumno-docente es un trabajo en equipo. Ese es mi punto de vista. Otra de las incógnitas que analicé es que cuáles son las principales transformaciones que se presentan para lo educativo en la sociedad del conocimiento. Lo primero, que ya toda persona, alumno, docente, y hasta cualquier persona que esté interesado en adquirir información para su conocimiento. Y es que los alumnos, los docentes, pues si nos vamos a meter en la parte educativa, alumnos y docentes ya tienen que identificar las herramientas tecnológicas que ya existen en el medio o que nos ofrece el medio, o como también lo podemos denominar las herramientas TIC, tecnología de información y la comunicación, de herramientas como el caso del Skype para hacer videollamadas, a la cual uno quiera comunicarse con sus compañeros o como también con su profesor. Pues sí, claro que siempre y cuando tenga su disponibilidad de tiempo. Y no podemos dejar por un lado las bibliotecas virtuales. Eso ya es una realidad que ya muchas de las universidades, y hablo de mi caso, de la universidad donde yo ando, donde doy mis cátedras, como el caso de la Universidad Católica Luis Amigón, estoy poniendo como un ejemplo, que ya esa universidad ya tiene convenios con bibliotecas virtuales o bases de datos en línea, algunos lo llaman así, para que los estudiantes también puedan hacer uso de esas dichas herramientas, como el caso de las bibliotecas virtuales. Porque es que eso ya es una realidad, de que no solo el estudiante tenga que ingresar a una biblioteca o hacer uso del motor de búsqueda como el más famoso Google, sino también hacer uso de las bibliotecas virtuales.
porque es que así van recolectando información que necesitan para sus investigaciones. O sea, es facilitarle al estudiante herramientas tecnológicas. Porque como ya todavía, y esto pues lo digo por experiencia de algunos de mis colegas, que ya pues ya llevan más años en el campo de la docencia, ya pues docentes licenciados, y que llevan muchos años en el campo de la docencia, muchos de los docentes les cuesta aceptar ese cambio. O sea, que todos quieren seguir con lo tradicionalista. O sea, de llegar a un salón de clase físico, tener un marcador, un tablero, un libro, ahí pues llevándolo ahí en el brazo, y hablar y hablar y hablar, o dictar. Yo pienso que eso a mediano plazo va a llegar un momento que ya ese tipo, y según desde mi punto de vista como profesional en sistemas y viendo la realidad de la educación virtual, a mediano plazo yo pienso que ese tipo de educación va a cambiar, porque ya todos vamos a cambiarnos a la educación virtual. Eso ya se puede decir que a mediano plazo, aunque corto, lo veo muy difícil, porque por cuestiones de costos de muchas universidades y también de los colegios, puede que sea muy costoso que ingresen al mundo de la educación virtual. Eso ya poco a poco se van dando cuenta de que ya la educación virtual va a ser una ventaja. ¿Y es con respecto a qué? A que los estudiantes tengan facilidad de acceder a la información que les van a ofrecer una biblioteca virtual. Bueno, Google está bien, pero que también tengan más herramientas para recibir más información y con eso puedan adquirir conocimientos mediante la interpretación de esa información. Los retos actuales para el docente, que esa es otra de las incógnitas. Hay que partir desde el docente, pienso yo. Que el docente ya se capacite, que actualice sus conocimientos de docente. O sea, que ya es un hecho de que, vuelvo y repito, ya eso es un hecho de que ya la educación virtual ya es una realidad. De que ya nosotros ya tenemos que empezar a aceptar el cambio. Nosotros tenemos que cambiar ese chip, ya tenemos que actualizar, como lo digo así en este término técnico de software, es actualizar nuestro software. O sea, ya dejamos ya lo antiguo, lo tradicional, y metámonos a lo nuevo, a la tecnología. Y por eso es que ya el docente tiene que empezar a capacitarse. Y eso es lo que me he dado cuenta de muchas universidades que ofrecen cursos de computación básica, cursos de docencias virtuales o diplomados de docencias virtuales, para que ya tenga en su mente de que ya tiene que entrenarse o tiene que actualizarse, de que ya, vuelvo y reitero, la educación virtual es una realidad y ya tenemos que estar preparados y preparadas, claro, por supuesto, preparados y preparadas para aceptar ese cambio
y que después más adelante no nos estemos lamentando de las complicaciones que vamos a tener en esta nueva realidad que es la educación virtual. Y eso que no solo hay que educar al docente, y hay que tener en cuenta que uno cuando ya tenga conocimientos en el mundo de la educación virtual, tengamos la oportunidad de comunicárselo a los estudiantes, a nuestros alumnos. Porque ellos se van a dar cuenta que esas herramientas educativas, como el caso de TICS, que TICS, vuelvo y reitero, puede ser herramientas de tecnología de información y comunicación, como el caso del Skype, como el caso del Office, y entre otros tipos de herramientas. Que ese tipo de herramientas no solo son necesarias para el área educativa, también para el área laboral. Como ya las empresas ya están implementando videollamadas cuando se quieren comunicar entre compañeros de las empresas, de sus labores, que ya puede estar comunicándose por teléfono, por celular, una bocina ahí en nuestro oído, ya podemos mirar nuestras pantallas desde el celular, mediante videollamadas. Por si de pronto desde el mismo celular o del mismo portátil nos quiera compartir algún documento o algún archivo. Entonces, para mí el reto que tiene que tener un docente es de aceptar el cambio o aceptar la nueva educación que ya debemos de implementar. Yo pienso que todavía estamos a tiempo para que más adelante no nos estemos lamentando. Y ante todo capacitarnos e innovar en la educación virtual. Otra pregunta que propone que si será necesaria una transformación en los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Algo parecido a lo que yo estaba comentando ahora es que hay que seguir insistiendo en los nuevos cambios, en nuevas tecnologías. Hay que insistir. Todo estudiante, todo docente y hasta toda persona que necesita tener conocimientos básicos de TICS para que pueda acceder a la educación virtual, ya sea que quiera hacer una especialización, una maestría, un doctorado, entonces pueda aprovechar esas herramientas y le pueda facilitar su vida diaria. Es que puede haber casos que estudiantes, o bueno, digamos, pongamos una persona, cualquiera, que tenga planes de hacer un posgrado y por cuestiones laborales le impide ingresar a un posgrado, entonces no le queda más remedio que ingresar al mundo de la educación virtual. Eso les facilitará más a cualquier persona que quiera acceder al posgrado, pueda empezar a obtener sus respectivos estudios. Pero sí quisiera, pues como ya salimos un poquito de esa pregunta, muchos de los estudiantes que se le han preguntado, y yo hace meses atrás le pregunté a uno de los estudiantes sobre qué opinaba de la educación virtual. Algunos dicen que sí es, en realidad, que sí sería muy bueno porque eso le facilita más su vida diaria, su vida laboral. O sea, para que no tenga que
interrumpir sus labores o que tenga que renunciar a un trabajo, sino que toda la parte educativa la pueda recibir de manera virtual. A algunos les gustan, pero hay otros dicen que no les gustan porque falta comunicarles a esos estudiantes, y eso que hay que decírselos desde primaria, o yo pienso que mucho más atrás, o sea, desde niños, de que ya la educación virtual es una buena opción para la educación. Pero desafortunadamente a algunos no les gustan eso, porque dicen que no, porque es que a mí me gusta que esté el docente ahí presente para yo poderle preguntar. Bueno, yo sé que muchos tenemos esa parte correspondiente a que nosotros, o digamos así como estudiantes, seamos preguntones. Pero bueno, si uno tiene su información, pues para eso hay que implantarle la cultura de la lectura. Que yo pienso y hablo de este país, de Colombia, y me atrevo a decirlo, eso es lo que le ha hecho falta. Y ya veo que en algunos colegios desde primaria, inclusive que hasta antes de primaria, ya los están empezando a que se acostumbren a la lectura, a que se pongan a leer libros. Porque desafortunadamente hay muchos colegios que no lo están haciendo. Solamente con la mera educación dictador, que lo dije al principio, eso es lo que está sucediendo. Desde mi punto de vista, y según lo que he visto en noticieros y hasta artículos ahí sobre la educación tradicional que aparecen en algunas ciertas páginas, yo considero que eso sí está pasando. Porque si le damos cultura o le damos cultura de la lectura, creo que ahí puede estar la solución para que los estudiantes ya puedan manejar esa herramienta virtual, y así no se les dificulte en adquirir sus conocimientos con la información que le va entregando las herramientas virtuales. Que eso lo puede hacer con cualquier plataforma, como el caso de Blackboard, como el caso de Moodle, entre otros. Entonces, eso sí, yo invito a que nosotros, todos los docentes, o sea, los que trabajen en colegios o que son profesores en los colegios, yo los invito como que reflexionen y como que se analicen a ver si vale la pena que a los estudiantes desde primaria o de mucho más antes de primaria adquieran esa cultura de la lectura, y también que vayan poco a poco adquiriendo la cultura de la educación virtual. Y que bueno, que si tienen dudas o inquietudes, pues uno puede solicitar una cita con el docente para que se le hagan las preguntas. O ahí en esas herramientas, como el caso de los foros, o como el caso de los correos electrónicos, puedan también hacer uso de eso para que les pueda responder las preguntas que necesiten. Y ya para terminar, y quiero concluir con esto, en este video con estas palabras, y es que aceptemos nosotros los docentes, futuros docentes de la maestría, aceptemos ese cambio. Aceptemos de que ya la educación virtual va a ser una realidad. Ya en muchos países, y me atrevo a decir países desarrollados, ya lo están implementando. Pero en los países subdesarrollados, en el caso aquí de Colombia, me pongo a mi país Colombia, todavía está en pañales, o sea, apenas está comenzando. Son muy poquitas universidades que están implementando la educación virtual. Y yo pienso que a mediano plazo, y yo he insistido en esa parte del mediano plazo, y es que ya la educación virtual va a ser una realidad. Colegios virtuales, o sea, universidades virtuales, colegios virtuales, para que ella organice su tiempo, para que pueda hacer
sus trabajos, claro, siempre y cuando es que uno que como estudiante adquiera su responsabilidad. Esa es una de las culturas que debemos, como docentes, debemos de implantar, la cultura de la responsabilidad, para que entonces ya este muchacho esté preparado, o este alumno o alumna esté preparado para los nuevos cambios que tarde o temprano, o sea, a mediano plazo, le llegará a los colegios y a las universidades. O sea que hay que aceptar el cambio, y los docentes que nos vayamos acoplando poco a poco a la nueva educación virtual. Bueno, profesor, compañeros y compañeras, este es mi video reflexivo que hice para cumplir mi respectiva actividad, y ojalá que en este video haya sido claro en todo lo referente a la sociedad del conocimiento y a la sociedad de la información. Muchas gracias.